Bienvenidos a su podcast y mi podcast favorito, Secretos CEO. El día de hoy tenemos otra de nuestras speakers fabulosa de CEO Talk Innovation y me refiero a Raibelis Roa, quien es experta en comunicación estratégica, mentora y speaker. Vamos a estar conversando con ella de todo lo que tiene que ver con comunicación disruptiva. Raibelis Roa, en el complejo mundo de la comunicación y liderazgo, donde cada palabra y estrategia puede cambiar el curso de una partida, avanza una jugadora maestra. Raibelis Roa, directora de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, con más de una década dominando el arte de la gestión de crisis, planificación estratégica y sostenibilidad. Ella se mueve en el tablero con la precisión de un alfil, anticipando y navegando por los desafíos con una visión clara y un propósito firme. Su carrera es un testimonio de cómo liderar con integridad, innovación e impacto. Ahora es el momento de observar su próximo movimiento estratégico. Hola, amiga. Querida, bueno, ya esta es mi casa, mi espacio, ¿verdad? Totalmente. Primero, gracias por esta invitación, pero sobre todo gracias por el éxito que tuvimos en este gran evento. Súper agradecida de toda la gente que estuvo presente, que disfrutó junto a nosotras y que sabemos que esta no será la primera vez que tendremos este interesante evento para todo el mundo. Así es. Bueno, ya anunciamos el segundo, gracias a Dios, así que espero que nos apoyen también en este. Vamos a tocar unos puntos para quienes no estuvieron en CEO Talk Innovation, que están en otros países, que no se dieron cita. Comunicación disruptiva. Primero vamos a desglosar el término. ¿Qué es? Primero hablemos de disrupción, y lo que es disruptivo es algo que rompe, algo que transforma, algo que impacta y cambia lo que existía, generando un reemplazo de lo que había. En el caso de la comunicación, son todos los esfuerzos que hacemos para cambiar, transformar y romper con lo que había y sustituir por algo que es mucho más impactante, que es diferente, que es atractivo. En el caso de las organizaciones, es esa forma que deberíamos utilizar a nivel de medios, canales, formatos para conectar con los públicos, tanto a nivel interno como externo, de manera distinta, impactante, innovadora, utilizando la tecnología. Cuando utilizamos entonces este tipo de comunicación, tenemos que suplantar la comunicación regular, por así decirlo. Mejorarla. No se trata de suplantar, se trata de mejorar, de seguir de alguna forma siendo más creativos, de buscar nuevas formas de hacer las cosas. Y es lo que nos está pasando con, justamente que tú decías, empecemos con el término, es que primero no entendemos y nos resistimos a algo que no entendemos y que tampoco conocemos. Y justamente de eso hablamos, de la necesidad de un cambio de mentalidad. Exacto. Y es que cuando mi cerebro está programado de una forma para hacerlo así, para pensar así, es normal que yo me resista a hacer ese cambio. Sin embargo, ha venido de manera muy repentina, muy rápida y acelerada, un cambio en todo lo que hacemos, donde la transformación digital ha sido forzosa, obligatoria y urgente, porque fue lo que hizo la pandemia. Hacer ese cambio y pautar una nueva forma de hacer las cosas, lo que nosotros simplemente llamamos nueva normalidad. Esa pospandemia donde lo que antes va a llegar, lo digital, llegó. Hubo que aprender de manera rápida y ágil y simplemente existe. Entonces ahora estamos frente a inteligencia artificial y nosotros juramos que es algo lejano, que es algo complejo, cuando día a día estamos utilizando inteligencia artificial en la mayoría de las aplicaciones que estamos nosotros utilizando en nuestro teléfono, en la computadora y en los procesos que se desarrollan día a día. ¿Qué permite la inteligencia artificial? Automatizar, agilizar, mejorar y de alguna forma procesos que eran muy complejos, que sean más rápidos o que antes pensábamos que no eran posibles que lo hiciera una máquina, ahora se hace. Pero lógicamente si yo comienzo a pensar en me van a quitar el trabajo, exacto, va a pasar esto, esto no es bueno, esto genera adicción y un reguero de ideas, pues en vez de simplemente yo aprovechar, pues yo voy a estar en contra. Entonces, la primera parte de todo esto es primero siéntese, entienda qué significa, conozca y documentese, pero de buen nivel, porque a veces conocer y documentarse es entrar a Wikipedia. No, vamos a buscar información, vamos a ver quiénes son los expertos y vamos a entender, a prestar atención, a prestar oído, a preguntarnos, en el momento en el que estoy hoy, ¿cómo me podría servir? ¿Qué yo debería aprender?
y cuál es el proceso de aprendizaje, incluso reconociendo que yo probablemente necesito más o menos tiempo. Porque lo que nos encanta es que queremos en 2 horas tener un tutorial que nos diga cómo hacer inteligencia artificial. No, y que también eso que decías del cambio de la mentalidad, la gente asume, no que presume, asume que es mala. Asume que si le ponen un ChatGPT en su trabajo y que es bueno para utilizarlo y que le ayude, por decir algo, con las cartas que tiene que redactar. No, eso me va a quitar mi trabajo, porque entonces si ya saben hacer esto, no te va a quitar tu trabajo, porque para ejecutarlo te necesita a ti. Claro, hay una película que a mí me encanta mucho, que es Figuras Ocultas. Hay un clip que yo, soy fan número 1 de ese clip, y es porque habían estas mujeres que estaban en la NASA. Se dice que esta película está hecha basada en hechos reales, valga la redundancia de la palabra, y resulta que anuncian que va a llegar una nueva máquina, una nueva maquinaria. Y una de ellas, en vez de ponerse como las otras, nos van a quitar el trabajo, ¿qué va a pasar con esto? Pues ella dice, un momento, eso es tecnología nueva, ¿quién la sabe usar? ¿Quién van a necesitar a alguien que la trabaje? Y si en vez de resistirnos, nosotros nos preparamos para cuando llegue, llevar ventaja sobre otros, pues ellas se van a la biblioteca, empiezan a buscar libros, comienzan a prepararse. Y justamente cuando llega la máquina, ¿a quiénes buscaron? A ellas que sí sabían. Entonces la pregunta es, ¿tú cómo te estás moviendo frente a esto? ¿Qué tú estás haciendo para que esto que para ti o te estás llevando de esas corrientes que son una amenaza, tú la conviertas en tu oportunidad? Porque, te repito, hay muchísimas cosas que la propia inteligencia artificial no puede sustituir al humano, pero ese es el enfoque que deberíamos tener. En el caso de las organizaciones, sí, hay procesos que van a ser automatizados, que van a ser mejorados, que van a tener innovación, pero la parte humana, la parte de servicios, la calidez, el intercambio, la inteligencia emocional y una serie de rasgos, características y competencias que todavía no han podido lograr y que incluso será difícil en regiones como la nuestra, que son todavía más caribeñas, más cálidas. Estamos viendo eso, estamos identificando cuáles son las áreas, los nichos. Hay una serie de oportunidades que cuando nos cerramos a ver de un solo lado, no podemos ver el otro. Entonces ahora vamos a ampliar este foco, vamos a ver, vamos a ponernos unos lentes que nos permitan movernos de un lado hacia otro para entender qué es todo lo que es posible. Cuando yo cambio la mentalidad de la gente, puedo tener líderes más empoderados y puedo tener colaboradores menos resistentes. Pero también yo debo identificar dentro de una organización que el que Indira lo logre en un mes no indica que todos lo van a lograr en un mes. Entonces yo tengo que entender cuáles son las capacidades que tengo para saber cómo yo hago un proceso de gestión, de transformación y cambio, pero con lo que tengo, con lo que existe. Seres humanos que van a transformarse, porque creemos que la transformación es de proceso, la primera transformación es de mente y una mente no se cambia porque sí. Hay que darle las herramientas, hay que guiar el proceso, hay que entender cuál es el cerebro que tengo para saber por dónde le guío. Y cuando hay un liderazgo comprometido, que es el segundo pilar, el liderazgo, ese liderazgo se compromete a acompañar, se compromete a tener paciencia, se compromete a saber que es normal tener resistencia al cambio y que es normal tener miedo a exponerme y que también tengo miedo a quedar mal o a que todos lo hagan y yo no. Entonces, ¿cómo preparamos a las organizaciones para esas transformaciones internas? Y no solo es decirla y comunicarlas, es cómo en procesos, en acciones, eso se convierte en realidad. Y cómo entonces todo ese, como dices tú, el cambio de mentalidad, el liderazgo, acompaña o le abre el camino a esa innovación o a esa inteligencia. Es que si no tengo disposición, si no tengo interés, si estoy resistente, no es posible tener esa mentalidad que abra a la posibilidad de tener creatividad. ¿En cuáles momentos o qué estado tenemos nosotros cuando vienen esos picos de creatividad? Hay motivación, hay interés, acepto y entiendo la realidad que yo tengo, me conecto con mi pasión porque lo que hago está conectado también a un propósito mayor de lo que yo soy o de lo que yo estoy haciendo en este lugar. Y yo soy algo más que un título, un cargo o el espacio donde estoy. Claro. Entonces, generalmente nos vamos para todo esto, nos vamos a profesionalización, a tecnificación y a títulos. Tiene que ser desde el humano hasta el profesional que eres, hasta el que ocupa el puesto. Entonces, repito,
Todo eso, la comunicación entra en la medida en que tenemos claro el proceso, entendemos el público al que vamos a tratar internamente y entendemos al público al que le vamos a hablar externamente, porque también queremos hablar en un tono, en un lenguaje, en un discurso que el de afuera no entiende, todo porque yo soy innovación. Pero hacia afuera, ¿cuál es la realidad de ese público al que yo quiero impactar? ¿Está preparado? ¿Entiende ese lenguaje? ¿Entiende esa información? ¿Entiende ese discurso? Suena bonito decir, somos parte de esta era digital. ¿Qué tanto somos parte? Empieza por ahí. ¿Y a quién le estás hablando en esa era digital? Porque es como los tecnicismos, o sea, si tú le estás hablando a un grupo de mecánicos, si tú eres médico y le estás hablando como un médico en una terminología médica, los mecánicos no te van a entender, y no es que ellos sean menos que tú, es que estás hablando en un término que no te van a entender. Otro pilar que es importante es el tema de la confianza. Para yo aceptar algo, tengo que sentirme confiado, tengo que sentir seguridad. Sí. Y a nivel interno es seguridad de que no me va a quitar el trabajo, por ejemplo. Pero a nivel externo es seguridad de que esa marca verdaderamente responde y conecta con mi visión, con mis principios, con mis valores, con la calidad que yo espero, que en realidad va a responder a mis necesidades y que se va a suplir lo que yo espero. Mis expectativas serán cumplidas. Entonces, esa confianza también hay que generarla para los procesos de transformación digital, pero también para cuando yo comunique de manera disruptiva pueda recibirse, porque yo puedo ser lo más disruptivo que yo quiera, pero si mi marca no genera confianza, si mi marca no es, la gente no la quiere, no es aceptada, no es vista como realmente yo quiero, no tiene la reputación, o yo no me he asegurado de construir esa imagen, usted puede ser lo disruptivo que usted quiera, pero usted va a tener que lidiar con que no hay confianza en su marca. Exacto. Hay una mala imagen. Y incluso puede ser al revés. O sea, la gente, tú no tienes que ser a veces tan disruptivo y tú dices algo y la gente inmediatamente lo va a creer, inmediatamente te va a confiar porque ya lo tienes creado. ¿Cómo entonces se genera también, ya con estos pilares que has hablado hasta ahora, esa conexión y ese impacto? La conexión e impacto viene de, primero, ver todo lo que hemos visto anteriormente, todos estos pilares. Entonces ahora vamos a poner esta creatividad, esta posibilidad de innovar en conocer y entender qué espera el público, qué busca, cuáles son sus comportamientos, entender su necesidad y entender también ahora mismo cuáles son las tendencias que se esperan. ¿Qué hace que la atención del público sea captada? ¿Cómo en este tiempo, según el público, la audiencia que yo tengo, es de esta edad, es de este nivel social, es de tipo de consumo, es un consumidor que se comporta de tal forma, es un consumidor que está acostumbrado a tal cosa? Entonces ahí vamos con esa creatividad que necesitamos. Y es que el impacto vendrá en la medida en que tú sepas conectar con las emociones, pero también que esa emoción esté atada y responda a esa necesidad que yo tengo. Y no puede ser desde por así decir, mentira, desde falsa publicidad o falso discurso, sino desde atributos verdaderos y desde experiencia. El mundo de hoy nos pide conectar con la mayor cantidad de sentidos. Estamos nosotros cuando creamos un spot, cuando creamos productos de comunicación, conectando con los sentidos. Si ahora mismo tenemos la guerra de likes, si ahora mismo tenemos la competencia por quién está primero, porque vamos a ver, vamos a poner un ejemplo de los podcasts. ¿Cuántos podcasts nosotros tenemos ahora mismo que cuando usted abre en su celular va a encontrar? Pero está apuntando a qué el que me gusta, qué contenido trae, cómo lo presenta, qué información ofrece, cuánto tiempo dura y qué es fresco, diferente. Y vamos a la diferenciación para poder marcar un impacto. Pero esa diferenciación, ese impacto viene de autenticidad. Tu marca, porque hay marcas que se transforman con el tiempo y por no tener clara su identidad, mueren. ¿Por qué? Porque la tendencia nos marca es como TikTok. Estamos todos preparados para ver a todo tipo de influencer o a todo tipo de persona crear ciertos contenidos en TikTok. ¿Qué pasa cuando yo veo a alguien, por ejemplo, marca personal, que yo me hice una idea de esto es lo que yo espero de este tipo de perfil y esa persona rompe con eso? Yo empiezo a romper ese vínculo de confianza que existía entre yo y la marca. Claro. Entonces, tiene que ser desde lo auténtico.
siempre he dicho, si tú no eres dinámico y quieres venderte como dinámico, va a llegar un momento en que no podrás ser tan dinámico porque tú no lo eres. Entonces, en el caso de una marca, si una marca tiene un atributo de ser, por ejemplo, tradicional, que lo que nos gusta es justamente lo tradicional, cuando voy a hacer el cambio, puedo ser innovadora, pero tengo que decidir en qué cosas puedo ser innovadora. En el atributo de la marca, en el cambio de lo que ha sido, lo que ha enganchado a la marca, su producto y servicio con el público, o en la forma de comunicarlo. Y ahí es donde nos perdemos. Sí. ¿Dónde va una cosa y dónde va la otra? Sí, sí. Y eso, sabes que eso me sonrió cuando lo dices, porque es algo de lo que a mí me han hecho mucha, no voy a decir crítica, pero me han aconsejado muchas veces. Indira, ¿por qué tú no haces un podcast más diferente? Porque ahora vende. Yo, pero es que eso no es lo que yo vendo. O sea, mi podcast es en esta línea. O sea, mi podcast no es de chisme, mi podcast no tiene que ver con la farándula, mi podcast no tiene que ver con quién hizo tal cosa. O sea, mi podcast es de información empresarial. Punto. El que sigue mi podcast sabe que si entró a ver mi podcast, entró a ver eso. No hay un tema de identidad cosa que es importante. Identidad te da la clave para la autenticidad y esa autenticidad te da la clave para saber hacia dónde tú mueves la comunicación o no y qué tú te puedes permitir hacer y qué no. Claro. Porque repito, no es que yo no pueda ser creativa, que yo no. Entonces yo no voy a entrar en TikTok. No estamos hablando de eso. Estamos hablando desde la marca, esencia. Entonces, hacia dónde voy, el público mío que espera, porque hay marcas que no deben estar en todas las redes sociales. Hay plataformas tú no necesitas estar porque tu público no está ahí. Exacto. Pero nos encanta porque es tendencia. Entonces, no es lo mismo hacer gestión estratégica que estar presente. Exacto. Presente puede estar cualquiera, ser estratégico, pocos. Por eso es que ella y yo nos llevamos tan bien, señor. Yo creo que por eso que ella y yo somos tan buenas amigas, porque es que hablamos el mismo lenguaje. Nos entendemos. Nos entendemos también. Amiga, gracias por haber venido, pero no te vas a ir de ahí. Viene. Decirme mis 3 secretos. Yo creo que ese es lo que todo el mundo le teme, pero tienen que decirlo. Sabes que tienes que decirme 3 secretos o tres estrategias que te hayan funcionado, sea en tu vida laboral o personal, para ser la Raibelis que eres hoy. Dios sobre todas las cosas, que nos creó como humanos. Y cuando entendemos que Dios nos creó como humanos, entendemos que no somos ni superior, ni igual, ni menor que nadie, sino que somos humanos en constante interacción con otros humanos que necesitan crecer como seres humanos. Y cuando tú lo haces de esta visión de que nos enseñó Dios, que es amor a nosotros mismos, amor al prójimo como a nosotros mismos, y una serie de principios y valores, yo creo que vamos entendiendo que el sentido de la vida no está en tener, sino ser desde la bondad que Él nos ha creado. Ese es el primero, y yo creo que esa es la base que nos hace comunicarnos, relacionarnos de tal o cual forma con los demás. Número 2, no todo lo sé. Y en ese no todo lo sé, también necesito aprender de los demás y debe existir espacio para los demás, para que me enseñen, para yo enseñar, para compartir. El mismo tema de la competencia que a veces hablamos, yo creo que en ese no todo lo sé también está un predicar con el ejemplo. Me encanta apoyar a todas mis compañeras y no ha habido forma nunca de que yo participe y apoye el evento del otro, la actividad del otro. Bueno, Indira tiene una actividad, pero yo no soy la que va a estar. Bueno, si usted no es speaker, vaya y apoye. ¿Por qué tienes que ser tú quien siempre estés? Entonces, yo creo que tengo que aprender a tener la humildad de no todo lo sé. Tú, que tal vez te dedicas a lo mismo que yo, tienes algo que me puede ayudar a mí a crecer y yo puedo tener algo. Igual podemos hacer alianzas en la que tú tienes tu público, yo tengo mi público. Lo importante es que cada una, desde ese compromiso, esa visión y el talento, pueda aportar. Y que en ese aportar no dañe, ni maltrate, ni coarte la posibilidad que tiene otro de crecer. Porque en la medida en que yo te abro un espacio, a ti te fue súper bien, yo debería sentirme orgullosa de que yo fui parte de ese crecimiento. Porque mi proceso es uno y el tuyo es otro. Y número 3, nosotros tenemos que prestar atención que a veces escuchamos voces que no deberíamos. Y la primera voz que a veces escuchamos que no deberíamos es la de nosotros. Entonces, asimismo, con esa voz que nos permitimos escuchar de nosotros, le damos poder a otras voces que no deberían tener poder sobre nosotros, que su trayectoria, su trascendencia no nos habla
de mucha coherencia con lo que nos dice. No te atrevas, no hagas. Y nos transmiten ciertos miedos que tú dices, ¿por qué por tanto tiempo estoy escuchando esta voz? Pero es porque tu propia voz la pagaste para escuchar a las demás. Entonces, piensa bien que tus emociones, tu vida y tú se alimenta de una serie de personas que están a tu alrededor. ¿Quién es ese círculo cercano? ¿Quiénes están en los espacios donde tú vas? El tema de networking, que es sumamente importante. Pero piensa que hay gente que no tiene tu vibra y aún sea la más famosa y la más poderosa del mundo, si no te suma, no te acerques. Dejemos de aparentar y vayamos a la esencia y al ser de todo, porque nosotros somos los únicos que tenemos el poder de alimentarnos o debilitarnos, aunque a veces querramos decir que el otro es responsable. El poder lo tienes tú. Eso es cierto. Eso es cierto. Yo no tengo más nada que agregar, señor magistrado. Más nada que agregar. Gracias, hermana y amiga. Gracias a ti. Esta es mi casa, yo lo sé. Sí, esta es tu casa. Gracias por todo, no solo por venir hoy, gracias por haber estado en nuestro evento, gracias por la maravillosa exposición que diste. Gracias. Y no solo en este, tú sabes que vendrán más. Gracias a la comunidad que tienes, que es fiel y que de verdad nos ha demostrado que contenido bueno, contenido de valor, no necesita generar otro tipo de contenido para competir, porque su propia competencia es esa. Desde esencia, desde autenticidad, aportar. No tenemos que llegar a 100,000, sino a 10 que lo aprovechen, lo apliquen y tengan resultados. Así es. Gracias, amiga. Señores, espero que hayan disfrutado tanto como yo esta entrevista y que hayan así degustado esta información. Yo sé que ustedes quieren compartirla con más personas, así que si nos estás viendo por Canal 25, gracias, pero si nos estás viendo por YouTube, comparte este episodio, dale like, eso no cuesta nada, dale like, suscríbete a nuestro canal, compártelo, comenta ahí debajo también lo que piensas de él. Pero si nos estás escuchando por los canales de podcast, Spotify, Apple Podcast, también puedes compartirlo, descargar este episodio, pásalo para que más personas aprovechen esta información. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.